preséntate para el público. Bueno, muy buenos días, Absa. Mi nombre es Lina Yolenia Agudelo. Yo resido en la ciudad de Bilbao, España. Y bueno, estamos aquí para iniciar una charla amena acerca de, pues, el despertar espiritual, ¿no? Yo me dedico pues soy terapeuta en hipnosis clásica e hipnosis interdimensional, o hipnosis regresiva también, ¿no? Es un conjunto de todas, ¿no? Bueno, Y bueno, eh, perfecto. Yo soy psicólogo de Colombia, Universidad de Manizales, psicólogo clínico, psicólogo forense de la Universidad Complutense de Madrid, psicólogo transpersonal cuántico aquí en Inglaterra y psicólogo criminalista también de Inglaterra, la Universidad de Arden. Y hoy vamos a manejar un tema que es un poquito tabú, un poquito en el cual vamos a tratar de darle un vínculo entre psicología transpersonal cuántica y el tema de hipnosis interdimensional, porque ya es hora de ir tocando estos temas, irlos hilando, irlos vinculando, porque son temas supremamente importantes, pero en cierto sentido como ocultos. Son temas que los han manipulado un poco, haciéndonos creer que esto era ciencia ficción, que esto no pertenecía a nuestra realidad. Y hablar de seres fuera de la Tierra, extraterrestres, y hablar de hipnosis interdimensional es un tema novedoso para todas las personas, porque la hipnosis de pronto la estamos observando en diferentes posiciones. La primera posición que estamos observando es una hipnosis de espectáculo, ¿no? Donde va el tipo que hipnotiza y hace un show con un espectáculo o con varias personas. Está la hipnosis terapéutica, que es la hipnosis de pronto ericksoniana, que se maneja mucho. Y ahora tenemos esta hipnosis interdimensional, la palabra hipnosis interdimensional. Quiero que nos expliques un poquito eso, en qué consiste. bueno, la hipnosis interdimensional es más que nada como ¿cómo definirlo, no? Para diferenciarlo de las demás hipnosis. Porque cuando tú entras en hipnosis ya estás en interdimensional. Bueno, hay grados, hay hasta 6, hay gente que entra pues en hipnosis más, como te digo, como una ensoñación. No ve imágenes, pero sí que pues está en hipnosis. Tú le hablas y te responde. Hay gente que dice, no veo imágenes, pero me lo estoy imaginando yo, ¿no? Pero en su imaginación sí que sale información. Y hay gente, pues, que sí llega a ver esas imágenes, ¿no? Es como que se les abriera un televisor o una pantalla allí en la cuarta dimensión donde están y empiezan a ver o a relatar todo lo que están viendo. Ya cuando la persona está más entrenada y está más avanzada, ya no es tanto como que se le abre una pantalla, sino que está directamente en los eventos. Transmite lo que está viendo directamente, no por medio de pantalla, sino que se traslada directamente a ciudades, a eventos, a lugares, bueno, donde el terapeuta pues le vaya dando sus comandos, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces, lo de interdimensional es más que todo como por diferenciarlo de las demás hipnosis. Como te decía, hay regresiva, hay tradicional, otra gente también le llama, eh, bueno, como de sanación o así. Y luego está, pues claro, está la hipnosis y luego el hipnotismo, que el hipnotismo es el que tú decías al principio, más de como de espectáculo de televisión, ¿no? Donde ponen a una persona, pues, a comerse una cebolla pensando que es una manzana o lo ponen a andar por ahí como un perro, o bueno, lo ponen a hacer cosas de espectáculo. sí. A ver, entonces tenemos un auxiliar en hipnosis interdimensional, una persona que es un facilitador para hacer un contacto en cuarta dimensión, ¿no? Y hay una Sí, sí. persona que guía esa hipnosis con ese auxiliar y el auxiliar nos facilita el contacto y la observación de todo lo que se está viendo en cuarta dimensión, ¿no? Así es, Sí, ¿no? sí, exactamente. Él nos va transmitiendo. Esto es un trabajo 50-50. Se ha hablado mucho de quién es la persona más importante dentro de la sección de hipnosis interdimensional, pero no hay quién es más importante. Es un trabajo en equipo, es un trabajo 50-50. Es tan importante el auxiliar que te está transmitiendo todo lo que está viendo y su grado de concentración como el terapeuta, porque el terapeuta también
pues tiene que tener un grado de concentración bastante para entender al auxiliar, saberlo guiar, saber qué decirle qué hacer, saberlo sacar en su momento de pronto de inconveniente, de peligro, o saberle dar los comandos, ¿no? Entonces, también la concentración debe ser de parte y parte. Cuando estamos en hipnosis interdimensional, como te digo, los dos son importantes. Uno no puede estar sin el otro, ¿no? Porque ya cuando estás sin auxiliar, pues ya eso lo llamamos un one-to-one, ¿no? Un uno a uno, como estar directamente con el paciente o con el cliente. Y bueno, así hay como dentro de todo lo que se desarrolla allí, se puede decir como un mayor riesgo para el terapeuta de ser atrapado su ser luz. Perfecto. A ver, entonces, ¿quiénes deben de asistir a este tipo de terapia a través de hipnosis que nos vamos interdimensionalmente conectando para poder descubrir de pronto la intervención de seres que están en cuarta dimensión, ¿no? Esos seres yo creo que han existido toda la vida, pienso yo, y ahora que estamos con tecnología y que estamos confirmando que hay extraterrestres, seres que no son de este planeta, por eso se llama extra, están fuera del planeta, e intervienen en varias modalidades, ¿no? Unas modalidades de pronto pueden ser físicas y otras no físicas, pero que están haciendo intervención. Pero este tema de hablar de extraterrestres está como vetado, pero ahora ya la NASA y los organismos de inteligencia están confirmándolo, o sea, lo están Sí. dando a conocer, pero esto es histórico, ¿no, Lina? Sí, 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 esto ha existido toda la vida. De hecho, desde la época de Jesús, Lemuria, Atlántida, en muchos textos se ve, se dilucida parte extraterrestre. Lo que pasa es que no lo entendíamos. Inclusive en la misma Biblia habla también de los extraterrestres, pero claro, en su momento con la programación religiosa, pues no te dejaban como ver esa parte, o la conciencia no la teníamos en ese momento tan amplia para entender todo este tema, y que han existido toda la vida, siempre desde aquella época. De hecho, bueno, Jesús, entre comillas, era extraterrestre, ¿no? Era un ser muy avanzado, era un humanoide, o sea, un humanoide era una persona, decir, humana, pero con una conciencia de luz, una conciencia lumínica, pues mucho más alta. Imagínate, si nosotros tenemos el 2%, pues Jesús en ese tiempo, pues tendría el doble o hasta mucho más, que ya sabes que hablaba en parábolas, y para su época pues la gente no le entendía, pero claro, era que venía pues de otro planeta, era pleyadiano, y pues era demasiado avanzado pues para esta matriz o este planeta Tierra, ¿no? En su momento. Sí, esto es un tema interesante porque la intención de que no se dé claridad sobre estos hechos, de que somos intervenidos y que nosotros hemos sido intervenidos hace mucho tiempo, nosotros hemos sido modificados genéticamente. Esto ha sido un tema de tabú porque lógicamente cuando se desmantelan nuestros orígenes, que nosotros no somos los originales, sino que nosotros somos una modificación genética hecha por Anunnakis, y más que todo por el famoso científico Enki que estuvo participando allí, se desborona todo lo que es el famoso mito de Adán y Eva, ¿no? Que tradicionalmente nos lo han mostrado en otra modalidad para tener como una dependencia a un Dios alternativo, porque ya estamos identificando de que estos que nos hibridaron, porque nosotros ya tenemos claro que antiguamente existía una especie de raza diferente, muy parecido a los simios, o sea, eran velludos, peludos, grandes, y existían otros tipos de animales que ahorita pues podemos ir aquí mismo en Londres, podemos ir a los museos y ver los esqueletos de los dinosaurios de 30, 40, 50 metros de altura, y la gente no entra en conciencia a reflexionar sobre este hecho de que antes existía una especie diferente humana y una especie diferente de animales, y eso fue modificado totalmente por estas entidades que empezaron a intervenir con intenciones de administrar y de colonizar. Y para que no se comprendiera bien esto, nos la montaron en modalidad religiosa para que la gente, esto yo sé que va a impactar a más de uno,
la gente entendiera de que es algo externo, que es un Dios que tenemos que alabar, pero son simplemente intermediarios porque el originario, el diseñador originario no tiene nada que ver con esto. Y hay un tema muy especial que quiero recordar allí que están en los textos religiosos, es cuando Jesús ve Yeshua, que es su nombre original, que era un rabino judío, cuando él ve a los apóstoles rezando, él se ríe y les dice, los apóstoles, pero ¿por qué te ríes si estamos orándole a Dios? Y decía, ese Dios que ustedes están orando no es el Dios mío, ni es lo que yo, de donde yo vengo. Y simplemente se burlaba de estos intermediarios que estaban allí, que habían aparecido. ¿Tú qué piensas sobre esto? Sí, es así, es así. De hecho, siempre le digo o intento hablar, aunque es muy difícil cuando se toca el tema, de explicarle a la gente esto de que cuando están rezando, como ellos dicen, o orando, y están pidiendo además, pidiendo, ¿no? Por la salud, por esto, por aquello, digo, es que no se debe pedir, tampoco es rezar. Cada que tú estás haciendo una oración repetitiva, pues estás orándole o rezándole, pidiéndole a una entidad que tú no sabes qué entidad es la que va a llegar a parasitar ahí tu cuerpo, a tomar, porque a veces, claro, las entidades se adueñan de los cuerpos humanos, ¿no? Se meten dentro del cuerpo humano por espacios de tiempo o a veces se quedan allí alojadas, ¿no? Y es muy difícil, es muy difícil. De hecho, te cuento, por ejemplo, hace poco hablaba con uno de mis cuñados. Hablo mucho del tema religioso. Yo es que he sido como la loca de mi casa, ¿no? Siempre desde pequeña, lo que vamos por otro lado, lo que pensamos, ¿no? Yo desde pequeña decía siempre a mis padres y miraba hacia el cielo y yo decía, pero es que con tantas estrellas que hay, con tantas luces que hay allá arriba, yo no creo que estemos solos, o sea, es que es imposible que estemos solos, o sea, no sé por qué desde pequeña tenía como esa idea en la cabeza. Y bueno, pues como siempre eres como el raro, la loca, o bueno, en fin. Entonces a mi cuñado siempre le hablaba de esto y él hace poco me decía, Lina, yo creo, me gusta, intento tener la mente abierta, de hecho todavía va a misa, tiene Cristo, vírgenes y todo por su casa, pero dice, me cuesta porque ya con la edad que tengo, como toda la vida fue esa programación de la religión, le cuesta salir de esa parte y cree en lo que hay y sobre todo ahora pues que ya es noticia abierta sobre los ovnis y todo ese rollo, pero bueno, ese es otro tema que ya los gobiernos tienen su doble intención de con decir toda esta verdad que siempre la ha habido, toda la vida, o sea, en un momento siempre nos quisieron esconder y ahora pues que la quieran hacer pública, pues ya te lo piensas un poco, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, que no ese sea ahora el tema y pues eso que me decía mi cuñado que le costaba mucho, o sea, la gente, sobre todo la gente mayor, le cuesta mucho, le cuesta mucho. Yo aquí, por ejemplo, en España yo trabajo en una tienda de uñas o spa de uñas, como le llaman, y me parece algo muy admirable cuando encuentro señoras mayores de 70, 80 años y de pronto así hablando, te tocan el tema este y hablas con ellas y ya te dicen, sí, es que yo sí creo en eso, o sea, yo ya no soy religiosa, yo ya hace tiempo no creo en tal cosa o en esto, bueno, en fin, por no estar hablando tanto del tema religioso, que lo que es la religión y la política, a veces es mejor no tocarla mucho porque la gente un poco se pone pues como un poco alerta con todo este tema, ¿no? No, pero en realidad, Lina, ya nos toca ir hablando estos temas, que la gente vaya comprendiendo cuando se habla de religión y cuando se habla de espiritualidad. Porque cuando estamos hablando de religión, estamos hablando de grupos sociales, ¿sí? Esto es un grupo social dirigido por un personaje que le llaman pastor y que supuestamente es el que tiene la capacidad de hacer interpretación de los textos y que esa interpretación la hace lógicamente acorde a sus necesidades más que todo económicas. Esto es una Claro, realidad, hay que hablarlo como esa calzón quitado, como decimos en sí, nuestro país. sí, Y sí, que, es una realidad. sí, y que estas religiones fueron construidas en diferentes sitios, más que todo con ese vínculo político para poder tener acceso
a la administración de las personas. Sí, en la época de Constantino se creó, por ejemplo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por eso hablan de Romana, Roma, ¿sí? Con sí, intenciones de hacer ese vínculo social, político, religioso de control sobre las masas, y por eso se manipuló totalmente esta información y no se habla realmente los hechos como han sucedido, porque estamos hablando de que Yeshua fue simplemente un personaje que fue gestado a través de María y pues se supone que nació a través de una mujer virgen, pero fue prácticamente fecundada con un ser eso es. exterior, ¿sí me Una entiende? Y por eso, fecundación in vitro, que ahora se le llama la ciencia, eso es. exactamente, y por eso vino con esas capacidades de tener esa capacidad superior, exterior, extraterrestre y humana, ¿no? Por eso se expresaba tan diferente y venía sencillamente a dar unos mensajes, porque simplemente fue un mensajero muy interesante que nunca se explicó cómo era el mensaje, porque él llegó aquí Claro, a dar un mensaje de asumir responsabilidad de sí mismo y no como lo idealizaron y lo metieron en el Nuevo Testamento como alguien externo y endiosado, que es lo que menos buscó él. Él vino simplemente a dar un ejemplo de lo que somos nosotros, de lo que tenemos nosotros y de lo que debíamos hacer, amados los unos a los otros como yo os he amado, que siempre ha sido el tema que ha planteado y que nunca se practicó en este presente o que no tenemos ese amor hacia el otro. La psicología transpersonal allí hace un vínculo muy interesante porque nosotros dentro de la psicología transpersonal argumentamos el hecho de que nosotros construimos nuestra realidad y que tenemos un modelo referente como fue Yeshua, un rabino judío, que la gente lo ve como un dios, pero fue un rabino judío lógicamente hibridado con unas capacidades superiores, igual que Sansón. Cuando uno estudia Cábala, descubre que Sansón también nació en las mismas condiciones y por eso él tenía las capacidades y la fuerza tan extrema que tenía que podía tumbar edificios y cosas en ese sí. momento y que sencillamente dieron unas claves de que no se cortara el cabello y no consumiera vino, ¿sí? Que ahí tenía el poder, ¿sí? Pero fue también fecundado de forma así híbrida con un ser extraterrestre y la madre de Sansón. O sea, hemos tenido evidencia, lo mismo que Adán y Eva, que fue otro tema muy, muy curioso y que quiero que nos hable un poquito de dónde fue que salió salimos nosotros que somos los hibridados, nosotros somos los hibridados, lógicamente no estamos al 100% hibridados, hay una parte que todavía está en nosotros, que estamos rescatando, que es el humano luz, el que está por dentro de nosotros. Explícale un poquito a esta humanidad para ayudarles y respetándolo lógicamente a todas las creencias, lo que pasa es que estamos dando la posibilidad de apertura un poquito más, de comprender un poquito más, ya que tenemos muchas herramientas para sustentarlo y para poderlo aproximar. Adán y Eva, ¿qué era? ¿Y de dónde salieron y quién los hizo? Sí, bueno, te hago un inciso ahí, Absalón. Eh, Solo un poquito ahí entre la historia. Cuando hablas también de Jesús, las sesiones de hipnosis nos hemos encontrado que Jesús tenía un hermano gemelo. Era Jesús, Yeshua y Yasira. Oh, Eran hermanos gemelos que se dedicaban, pues eso, a, a, a expandir la conciencia en aquel tiempo, ¿no? Expandir la conciencia. En su momento, ¿qué pasó? Que cuando ya ellos pues vieron que terminaron su labor, o no es que hayan terminado su labor, sino que cuando estás en estos temas y tratas de expandir mucho la conciencia de la gente y ya la gente está abriendo tanto los ojos o hay tanta masa de gente que está abriendo los ojos, pues ya ellos fueron detectados por las entidades, por los gobiernos, bueno, detrás de los gobiernos están todas estas entidades, y él por el amor a su hermano, o sea, te estoy contando la historia pues como la vimos en la sección de hipnosis, que luego ya te diré de quién es esa sección, qué terapeuta la hizo y qué número es para que la veas un poco y te informes también. Él por su amor a su hermano, como los detectaron estas entidades, ya ellos estaban siendo como no transportados, sino que llega a un grado de conciencia tal del humano que solo se va como transformando su energía. Ya no es tan humano, sino que se vuelve totalmente energía, ¿no? Luz, ser luz. Entonces, él por amor a su hermano se dejó atrapar, él, para que su hermano ascendiera
ascendió Yacira y se quedó Jesús. Por eso han tergiversado la historia. No, Jesús no fue crucificado, o sea, eso se lo mostraron a la gente o a la cristiandad en ese tiempo para que tuvieran miedo y no siguieran pues expandiendo la conciencia de más gente, pues por medio de los discípulos o así. Lo que hicieron fue, cogieron como una copia de Jesús, hicieron una copia o una entidad tomó la forma de Jesús y esa entidad pues se dejó crucificar, maltratar, bueno, hacer todo lo que pasó, pero en sí esa crucifixión como tal lo hemos visto en las sesiones de hipnosis que no pasó. Y no es que lo digamos solo los terapeutas de hipnosis que se investiga, sino que ya esa historia pues va siendo como que al parecer en las escrituras demasiado antiguas también parece ser que han encontrado esa misma historia. Pero bueno, ahora vamos al punto al que íbamos de Adán y Eva. Seguimos, y hay mucha gente que, como te digo, hay una amiga, por ejemplo, que estábamos hablando de estos temas y me dice, bueno, me decía, como es de otra religión, es que lo que tú haces es malo, es que eso es brujería, y yo no, es que no has entendido el tema. O sea, tú todavía crees que Adán fue hecho de barro y Eva de la costilla de Adán y que esto fue un milagro, ¿no? Entonces dice, sí, claro, se llama por su religión, ¿no? Evangélica, lo que sea. Y yo le dije, es que, mira, con la ciencia como está ahora de avanzada, mira lo que hay in vitro, se saca un trozo de ADN y se hace vida. Entonces, ¿cómo vas a creer todavía que este cuento de Adán y Eva, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, tuvo personas mayores de 80, 90, 70 todavía, pues sí, pero cuando le planteas de la forma en que yo estoy diciendo y con la ciencia tan avanzada, se lo piensan y dicen, bueno, sí, tienes razón, la verdad es que si lo hablas de esa forma, sí que es verdad, ¿no? Y bueno, ahora hay muchos genetistas, entonces en la época de Adán y Eva, pues existía, vino una raza reptil que estaba aquí en la Tierra y se dedicaban a hacer hibridaciones. ¿Por qué? Porque ellos venían pues a explotar los minerales de la Tierra, esmeraldas, oro, sobre todo el oro, para su energía de sus naves, de su existencia. Bueno, sacaban de toda clase de minerales, pero no querían tampoco hacer el trabajo sucio o el trabajo duro, ¿no? Entonces empezaron a hacer hibridaciones, tenían una hembra reptil que se prestó en ese momento para hacer esas hibridaciones, para ser gestada. No recuerdo ahora el nombre de esta, pero bueno, en esa época estaba Enlil, Enki, que era el genetista. De hecho, Enki creo que ya tenía algo de hibridación. Y estaba Marduk, bueno, habían una cantidad de reptiles. De hecho hay una historia, una corta historia de 6 capítulos o 7 capítulos en un canal que se llama Rimbel 35, un español que se llama David Parceriza, se llama The Origin, el origen. Son 6 capítulos y ahí cuenta toda la historia, Enki, Enlil, cómo se hicieron las hibridaciones, bueno, todo este tema. Entonces, Enki, pues al ser genetista, pues al ser padre de todas estas hibridaciones y al ver lo que pasaba con esas hibridaciones, que al cierto tiempo, pues, habían tantos maltratos, tantas muertes, tantas mutilaciones por el trabajo tan pesado, pues cogió tanto amor a esta última, que fue el humano, y lo que hizo fue insertar un 2% luz de energía, porque hay mucha gente que confunde el ser luz con Z, con los seres lux, que son con X, que esos son otras entidades que tienen un porcentaje de luz muy mínima, que se hacen pasar por seres luz, y también lo que hacen es hibridar y parasitar al humano. Pero
Bueno, esto es otra historia. Esta historia la tiene, fue una investigación de Conrado Malanga, donde encontró un ser lux, pero a partir de ahí no se han vuelto a encontrar estos seres lux. Parece que esos seres lux se dan en esta parte de Europa. En América o en los otros continentes no se dan, no sé por qué, pero bueno, en fin, solo por aclarar un poco esa parte. Y entonces Enki lo que hizo fue ponernos ese porcentaje luz para que en un momento determinado hubiera como esa expansión de conciencia, los humanos despertaran y ya no fuésemos más esclavizados. Entonces, ¿qué pasó? Enki era un reptil en ese momento y como tuvo tanto amor por la humanidad, ¿qué pasó? Que lo convirtieron en un ser luz de pura energía, pues por haber ayudado al humano a salir como de esa esclavitud, ¿no? Entonces, ahora Enki no es un reptil como tal, una entidad reptil, sino que es un ser luz. Perfecto. Y mira, lo curioso de todo lo que estás diciendo y la relación que hacemos es si se buscaba que fueran simplemente obedientes, o sea, los hibridados, los que construyeron, los que crearon ellos, a partir de los que habían antes, que fue modificación genética, buscaban era gente obediente y esclava. Y Sí, prácticamente así está la humanidad. Pero cuando la humanidad empieza a asumir conciencia, a descubrirse, a darse cuenta de qué está hecho, de realmente cuáles son sus orígenes, ellos se impresionan y se asustan. Entonces empiezan a hacer movimientos en cierto sentido donde no se dé a conocer esto. Y la religión es parte de este proceso de ocultamiento de la realidad, de la modificación de la realidad de los hechos y de la manipulación de los hechos para que las personas sigan siendo dependientes de una entidad externa y nunca sean responsables de sí mismos, de sus acciones y de lo que están haciendo y para que nunca realmente conozcan lo que les queda prácticamente en su interior, que tienen que despertarlo y que tienen que darlo a conocer. Entonces, eso de que los seres humanos se despierten en conciencia, que es el proceso que hacemos en psicología transpersonal, es como algo que se combate en la actualidad, ¿sí? Por las grandes élites, por los grandes personajes que están en este momento administrando y representando a través de esas entidades al planeta, ¿no? Y que nos generan constantemente violencia, porque esas entidades también se alimentan de nuestra energía y de la violencia y de la descomposición de las personas, ¿no? sí, estas entidades se alimentan de todo tipo de emocionalidad, ¿no? De hecho, tengo algún video en YouTube, en TikTok, tengo varios donde explico las razas que más o menos hay en esta parte del universo. Eh, y que se dedican a extraer toda parte de, o sea, la rabia, el rencor, las adicciones, en onírico, que es cuando estamos durmiendo, o sea, te crean las pesadillas, te ponen esas imágenes de pesadillas, de cosas fatales, porque también de ahí se alimentan ellos, recogen esa energía. Y lo más importante, por ejemplo, cuando la energía sexual para ellos es pues el premio mayor, ¿no? Eh, porque cuando no tienes una pareja estable, cuando no haces el acto sexual con conciencia, con ese amor real hacia tu pareja, sino que simplemente pues es como esa emocionalidad y ya lo hiciste y ya, de ahí es donde ellos recolectan toda esa energía sexual, que es muy importante. Claro, porque es una energía diseñadora y creadora, y por eso nos fomentan todos los días la promiscuidad como algo normal y natural. Y más, ahora que se está dando una descomposición donde no solamente es relación biológica natural de hombre-mujer, sino de hombre-hombre, mujer-mujer o mujer-perro, mujer-gato y todas estas alternativas, o el famoso abecedario que se han inventado de alternativas sexuales para prácticamente poder sustentar esas entidades en el desgaste de esa energía, el despilfarro de esa energía
y no lograr el objetivo de la conservación de la vida, que también ahorita el proyecto es reducción de población, ¿no? Porque nos estamos despertando en conciencia y no necesitan a mucha gente despertando en conciencia, entonces nos van creando tantas guerras, tantas modificaciones a través de ese campo energético, sexual y otros campos que se van deformando y que no nos permiten vivir como seres de luz que somos, ¿no? Sí, sí, eso es. Por eso, o sea, todo ahora mismo te lleva como a eso, el cambio climático, las guerras, cataclismos, todo esto va haciendo cambios, lo que tú decías, reducción de población, ya sabes que también lo que pasó en el 2020 querían pues una reducción masiva que no fue lograda, tienen otra programada, creo que pues de momento se está retrasando, no les está resultando, no sé, sabes también la parte de que quieren retirar el dinero físico porque es un más control todavía, o sea, te van a controlar qué comes, qué no comes, qué vistes, o sea, dentro de la agenda, no recuerdo si es 2030, 2040, inclusive no te van a dejar comprar la ropa que tú quieras, o sea, claro, ahora también hay tanto descontrol, tanto comercios y te cambias de ropa todos los días si quieres comprar lo que sea, o sea, hay tanto descontrol con las compras compulsivas, por decirlo así. Entonces esto va a ser como esa excusa, ¿no? De que solamente, según me he enterado, te van a dejar comprar 4 o 5 prendas en el año, ¿no? Porque hay mucho descontrol en eso. Pero bueno, en lo que íbamos. Entonces, No, no solamente está el control allí con la moneda, porque lógicamente con la moneda virtual van a saber en dónde compraste, si pagaste el impuesto, qué necesidades tienes tú. No solamente ese control, sino que también aquí hay un proyecto donde van a reducir el movimiento de las personas. Y ese proyecto ya también se aplicó en China, donde en China, si usted no es obediente y no cumple los requisitos del Estado, que se está también fiscalizando a través de las tecnologías, que para eso está diseñando tecnologías, y que ese es otro tema que vamos a hablar más adelante, de dónde bajaron esas tecnologías, porque esas tecnologías no son de aquí del planeta Tierra, sino que son convenios para bajar esas tecnologías con estas entidades extraterrestres para poder acceder a más control sobre el planeta que se está despertando en conciencia. Esto es un tema muy interesante. Aquí hay mucho por hablar, Lina, mucho, mucho sí, por sí, mucho compartir, tema, sí. mucho tema por extender y nos toca hacerlo por partes, nos toca hacerlo por secciones y bueno, y respetando sencillamente a todas las formas de ver y a todas las formas de observar. Simplemente estamos en un open mind, estamos en una mente abierta con posibilidades de argumentación de lo que está oculto y de lo que se ha ocultado sencillamente durante la historia, pero nosotros sí realmente somos híbridos y no estamos solos y eso es una lógica y hay vida intraterrena y extraterrena, ¿no? Y también por debajo del océano y también en ciertos sitios de los polos, pero poco a poco nos han ido como soltando eso como para irnos familiarizando con estos temas, tema que era prohibido y la gente todavía ni siquiera lo procesa, pero ya los organismos del Estado, como la NASA, por ejemplo, están aceptando esto. O sea, ya nosotros no estamos hablando y van a decir, esos locos hablando pendejadas. No, esto ya está argumentado. Ya los Sí, entidades y organismos del Estado de diferentes países, Rusia, México, Estados Unidos, Inglaterra, ya lo está dando a conocer suavemente realmente de dónde venimos y esas entidades, dónde están, en qué dimensión, si están por dentro, si están por fuera. Y es otro tema que manejaremos más adelante, qué intenciones llevan realmente en el fondo, ¿ya? Lina, yo te agradezco tanto esta participación, este acompañamiento que estás haciendo en este proceso de despertarse realmente y recordar realmente de dónde venimos y cuál es nuestra misión y visión. Y este vínculo que estamos haciendo entre psicología transpersonal y esta parte de hipnosis interdimensional, que es un temazo, y que hay que irlo metiendo suavecito, suavecito, para que la gente no se vaya a impresionar mucho, pero para que sí. lo vayan procesando y que ya investiguen con las tecnologías, porque las tecnologías nos permiten acceder a mucha información, ¿sí? A muchos escritos, a mucha información, y bueno, y que todo se va a modificar. Por eso es una lógica a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel religioso, todo va a ser modificado,
pero va a ser modificado porque gracias también a las tecnologías nos estamos dando cuenta de mucha información y podemos compartir. Mira tú en Bilbao y yo acá. Sí, sí, es muy, muy importante, Salón, y gracias a ti también por acompañarme, por estar conmigo. Ya sabes que tus temas, tu psicología transpersonal siempre me ha gustado mucho, porque va muy de la mano con lo que hago yo, con lo que hacemos. Me han gustado mucho tus temas. Y bueno, esta colaboración es buenísima, me gusta mucho, seguiremos tratando el tema. Y bueno, antes de terminar la charla, pues aprovecha el salón para que le informes a la gente de tu posgrado o tu curso que vas a hacer en Medellín, que genial, me encanta porque va a ser en mi ciudad en Sí. Antioquia, ¿no? Que yo soy de aquel departamento. Entonces, para que les anuncies un poco la fecha y dónde se pueden comunicar para tu curso y eso, que por cierto yo ya hice mi preinscripción Gracias. y aunque no puedo estar allí presencialmente, pero lo voy a hacer online porque el tema Perfecto. está muy interesante. Sí, es muy sencillo. A ver, es primera vez que se habla de psicología transpersonal cuántica. Vinculamos el campo cuántico a la psicología. Es primera vez que se va a dar a conocer esto en Medellín, en el barrio El Poblado, en el centro comercial Sao Paulo. Y eso va a ser en el mes de marzo. En el mes de marzo, el día 22 tenemos un congreso y el día 25 comenzamos las clases. Sabemos 4 personas profesionales de diferentes países que vamos a participar. Esto es un evento que yo sé que va a romper también estructuras antiguas, pensamientos antiguos, esquemas antiguos, más que todo de la psicología tradicional. Ya salimos de la tradicional a la transpersonal, ya traspasamos el mundo de la inconsciencia del ego, que a eso nos dedicamos, a estudiar el pasado, a vivir en el presente y a observarnos y asumir responsabilidad y a conectarnos con esas energías superiores, inteligentes, diseñadoras de todo lo que existe. Entonces, esto es un tema muy interesante, muy novedoso. Sé que existen personajes como es natural que dice eso es mentira, eso es falso, eso no está comprobado científicamente, eso es muy natural. Pero lo que me parece a mí fascinante es ver profesionales del derecho, profesionales de las ingenierías, profesionales de la administración de empresas, o sea, no solamente psicólogos y psiquiatras, sino otros profesionales muy inquietos, yo creo que más inquietos que los psicólogos, interesados en aprender. Y lo más bonito de esto es que no se trata de hablar, sino de experimentar. O sea, el diplomado, porque es un diplomado que va a durar 2 meses, ese diplomado va a dar muchas herramientas. Yo voy a explicar ese cambio que se hizo de psicología tradicional a psicología transpersonal y cuándo apareció la psicología transpersonal, que apareció en los años 60 y por qué apareció. Y ahora el ingrediente cuántico da mucha más sustentación con tecnologías científicas de lo que realmente es el proceso de la construcción de la realidad. Es un temazo muy interesante y aquí yo de forma atrevida en el sentido positivo estoy ofertando y ofreciendo. Y bienvenido, bienvenido los que sean de mentes abiertas e inquietas y estaremos allí en Medellín en el mes de marzo, el día 22. Primero vamos a hacer un congreso y luego hacemos un diplomado. Primero hacemos un congreso y luego hacemos un diplomado y se pueden comunicar, simplemente colocan www.universovirtualcomunicaciones.com y allí acceden a la página, ¿sí?, del diplomado de psicología transpersonal cuántica y pueden inscribirse y se pueden vincular, ¿sí? Está en Medellín, Colombia, Universo Virtual Comunicación. Pues genial, Salón, genial. Y bueno, te agradezco pues por este ratico. Aquí, como dices tú, nos nutrimos de información. Sí, Nadie, absolutamente tampoco nadie tiene la verdad. De hecho, en las mismas hipnosis nos han dicho que a una sola persona no se le puede dar toda la información porque pues quedaría loco, ¿no? O sea, no, es demasiada información o utilizas demasiados auxiliares o bueno, en fin, lo que tienes que ir es como armando rompecabezas. A cada quien se le va dando su pedacito de información. Por eso yo invito también mucho a la gente
que tampoco nos crean, nos tienen que creer lo que estamos diciendo. Esto lo hacemos es para que la gente investigue y se den cuenta por ellos mismos. Sí, lo que yo siempre he dicho es, si no se experimenta, no se asimila a lo que estamos haciendo. O sea, si usted no lo vivencia, ya lo que nosotros argumentemos, por ejemplo, en ese diplomado, si no se vivencia, esto no tiene sentido. Y esa es la intención, que la gente lo experimente y no que, mira, hablaron muy bonito. No, esto hay que experimentarlo, esto se trata de vivirlo. Si La no, no tiene práctica es el sentido. maestro. Exactamente. Lina, eres una bendición. Gracias por compartir. Gracias por estar aquí haciendo este vínculo de psicología transpersonal y gnosis interdimensional. Sé que es novedoso, esto es un vínculo muy novedoso para muchas personas, pero vamos a hacer procesos continuos, constantes, cada 8 días y vamos ampliando un poquito más sobre esta información, ¿vale? Ok, Salón. Un besito y pues ya estamos aquí en comunicación. Perfecto. Un abrazo para Bye. todos.